Vamos a decir que a nosotros nos encanta la música. O sea, que en Houston tenemos una boda y quienes estamos detrás, que es Ensu, somos súper fans de la música. No sé si me ves que por aquí detrás yo tengo un disco de los Beatles, que son como mi Facta Factorum, pero bueno, aparte de eso, Guille es melómano absoluto. Entonces, con lo cual, quien nos acompaña hoy nos hace especial ilusión. Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, repleto de información y entretenimiento, tanto para parejas que están preparando su boda como para profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es una producción de Ensu, videografía de bodas, con una filosofía 0% posados, 100% vosotros. Vamos al episodio de hoy. Nos acompaña en este episodio del podcast Houston Tenemos una boda, el violinista Pablo Navarro. Él tiene una sólida formación musical, licenciado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Pablo ha ido desarrollando su carrera y ha afianzado una propuesta de actuación musical en vivo, que es lo que ahora nos va a contar y por lo que estamos hablando hoy con él, con sus actuaciones de violín eléctrico y su brass band, que ahora nos contarás exactamente, pero si no me equivoco, vas con 9 músicos, saxo, trompeta, trombones, guitarra, bajo, piano y batería, ¿no? Natural de Zaragoza, nacido en Zaragoza, afincado en Madrid. Y Pablo nos contará un poquito ahora cuál es su opinión de lo que son las bodas, de lo que es la música en la boda, de por qué es tan importante contar con buena música en una boda, porque una boda es como una especie de explosión de emociones, y qué hay más emocional que la música entronca con lo que es más básico, ¿no?, de nuestro sistema emocional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué les dirías a la gente que dice, oye, ¿cuento con actuación en directo en la boda o no? Hombre, yo lo recomiendo, pero por justo lo que acabas de decir, ¿no? Que las emociones y la música se procesan en la misma parte del cerebro. Entonces no las puedes desvincular. Entonces ahí juegas con un comodín a tu favor para crear o generar esa pompa o esa burbuja de buen rollo y de cariño que suele haber en las bodas. O sea, no es un concierto a puerta fría. O sea, es un sitio donde las emociones siempre juegan a tu favor porque todo el mundo va de muy buen rollo. O sea, todo el mundo va a pasárselo bien. Entonces, si lo edulcoras con un poquito de cariño, ¡pam!, aquello explota y es todavía mejor. Claro. Esas emociones, ¿cuál es tu recomendación? Tú que ya has estado haciendo bodas, eventos y un montón de conciertos, o sea, que conoces muy bien el terreno del que estás hablando. Si nos centramos en bodas, hay varios momentos en los que podemos contar con música en una boda. ¿Cómo lo plantearías tú? ¿Crees que hay que centrarse en uno? ¿Cuál es tu favorito? ¿Lo repartirías? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que hay que darle atención a todos, pero sin ser pesado. O sea, lo ideal es, yo lo que siempre recomiendo es, si quieres un momento guau, búscalo en un punto. O sea, quiero tener la mejor barra libre de la historia. O sea, quiero que sea el punto fuerte, el punto álgido de mi boda. O quiero tener un cóctel porque, yo qué sé, porque me apetece tener un cóctel muy divertido y quiero que sea el punto fuerte de mi cóctel. Pero si intentas que todo sea la leche, al final se diluye porque la emoción, el momento guau se gasta una vez. La segunda ya es como un poco repetitivo. Entonces, es mejor saber dosificar esa emoción y no ir a mucho, a más es mejor, sino tener la sutileza. Esto es como cuando te vistes y te das un detalle, ¿no?, en la ropa. Pues un detallín queda cool y si te pasas de detalles, al final pareces una tienda entera con piernas. Yo quizá, respondiendo a tu pregunta de cuál es el momento más bestia o cómo hacer más énfasis en un momento determinado, para mí el más potente es la barra libre, sin duda, porque es como que la tensión ya se ha relajado, es la cola del evento, es la parte además con la que nos vamos a ir a casa con el recuerdo más fresco y es la que más tiempo dura de toda la boda. Entonces ahí es donde quizá sea más interesante gastar la baza de una emoción muy buena y muy buen rollo y mucha caña. Oye, cuéntanos el tema del violín eléctrico, porque eso supongo que muchísima gente no lo conocerá. Habrá gente que sí que lo habrá visto y que ya lo habrá experimentado, a lo mejor asistiendo en bodas. Pero, a ver, evidentemente es una cosa en la que tú, si no me equivoco, has sido pionero en ese terreno. Entonces, cuéntanos, para la gente que no tiene ni idea,
¿qué aporta los registros que puede llegar a aportar en una boda el contar con ese tipo de concierto y ese tipo de actuación? A ver, yo juego con una cosa muy buena a mi favor y es que el violín, el timbre del violín clásico, la gente lo reconoce muy fácil. O sea, es un timbre que, igual que la guitarra o el piano, lo tenemos como muy, muy, muy metido dentro de nuestra cultura. Entonces, es fácil que la gente lo reconozca y diga, uy, está sonando un violín, ostras, sobre todo si lo sacas a un contexto que está fuera de un auditorio, de un teatro, de algo como mucho más conservador, todavía es más pegón. O sea, el impacto es mucho más bestia. ¿Por qué el violín eléctrico? Se toca igual que el clásico, o sea, no tiene ninguna variante. Técnicamente te ayuda un montón a empastar con la música electrónica, que es lo que buscas, ¿no? Amplificar el sonido, darle mucha más potencia, mucha más presencia, y luego a nivel visual es mucho más cañero, es un poco más canallita, ¿no? No sales con un violín clásico que siempre pues te puede dar un poquito más de distancia. Es justo el equilibrio entre el bien y el mal, ¿sabes? O sea, vas como de purista, pero a la vez eres un macarra. No, voy a abrir comillas, ¿no? Con lo de Sí, macarra. sí. Pero a la gente ese agridulce le mola un montón. Entonces, jugamos eso, con el recuerdo, con la reminiscencia del timbre del violín, que obviamente, además, el violín es un instrumento que nace a nivel historia para competir con la voz en registro y en agilidad. O sea, no había instrumentos tan rápidos a la hora de articular y en el umbral del registro de la voz. Entonces, es muy fácil sustituir voces con un violín. La gente lo reconoce mucho. A mí me pasa mucho que en los conciertos, sobre todo, que tocamos temas que no tienen texto, pero la gente los canta, porque enseguida vinculan lo que es el violín con la voz y ellos mismos sustituyen o añaden ese texto que tienen ya guardado en su memoria. Entonces, en las bodas, pues, ¿qué va a pasar? Pues es que 3/4 de lo mismo, es que funciona siempre muy, muy, muy bien. Oye, ¿cuál es, ahora que me estás contando esta historia tan chula de que la gente pone voz a esa parte instrumental que vosotros hacéis? ¿Cuál es la canción que realmente todo el mundo corea, todo el mundo se sabe y que siempre es un éxito asegurado? ¿Cuál es la que dices? Esta la tocamos casi Pues siempre. hay muchas, pero es que, a ver, yo soy muy, muy ñoño en cuanto a la música. Para hacer versiones y tal, me gusta que la gente las disfrute mucho. Por ejemplo, el Mamma Mía de ABBA es un hitazo. O sea, tú empiezas a tocar eso con la banda en una boda, en un evento donde sea, y la gente lo canta, siempre, 100%. O sea, a mí si coges algún hit de Beyoncé o, yo qué sé, cosas así como muy típicas, pero les das una vuelta de rosca, que te lo llevas a tu terreno, y entonces no solo recreas, sino que añades algo de valor, algo de contenido, y la gente entonces cuando la vuelve loca dices, uy, ¿qué ha pasado? Nosotros, por ejemplo, mezclamos mucho con música clásica. O sea, por ejemplo, ahora una de las últimas cosas que hemos hecho ha sido la canción esta de Hit the Road Jack, pues mezclamos con Mozart, o sea, con una sinfonía de Mozart, y coincide la armonía, coincide la métrica, y entonces la gente se vuelve como diciendo, pero estaba sonando Hit the Road Jack y de repente me está sonando Mozart y funciona en pasta, y luego te sirve para potenciarlo y llevarlo otra vez al rollito canalla, que es donde la gente se libera, ¿no? Porque al final lo que quieres es que el drop reviente y subidón y buen rollo y divertido. Y No, es entonces que, eso es que con la formación académica que tú tienes detrás, o sea, buscar esas armonías y empastar, como tú muy bien dices, ¿no? Esas melodías. A mí me encantan esas mezclas. Es decir, mira, el otro día veíamos lo de las listas de Spotify que has escuchado cada año, tal y cual, y Guille me comentaba la suya y me decía, el que es un poco como su grupo fetiche es The Cure. ¿Conoces The Cure? Y dice, y el segundo que tengo más escuchado es Händel. O sea, muy bien. claro, o sea, Es un capo auténtico. Lo que pasa es que así, ¿por qué no? Claro. a mí me parece uno de los grandes, grandes, grandes. De hecho, tenemos un tema que es la sarabanda de Händel. Pam, pam, tan, 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 mitiquísima, que la llevamos luego como a una especie de techno house, claro, edulcorado con una base de música electrónica. Y eso rompe con Insomnia, rompe con... Bueno, hacemos cosas muy raras porque, efectivamente, como decías, si conoces el lenguaje, pues hacer lo que quieras con él y puedes jugar y, a ver, siempre es acomodarlo, obviamente no todo encaja así a la primera, sino que tienes que hacer cábalas para que la gente lo entienda y lo lleves de manera natural al sitio que tú los quieres llevar, porque si no, hacer un cortapega, eso lo hace cualquiera, o sea, eso es muy sencillo. Pero lo que se busca en estas mezclas, cuando usamos sobre todo soporte de música clásica,
es que fluya, o sea, que te vaya llevando y que de repente, ostras, o sea, a mí me encanta la sensación de, ¿está tocando Beethoven? Ostras, sí está. Pero ¿cómo se le ocurre mezclar esto con David Guetta? Pues funciona. Porque al final el do es do en Guetta y el do en Beethoven, el do en Mozart, el do en Beyoncé, lo que quieras. Entonces, funciona si sabes entender ese lenguaje. Correcto, o sea, exacto, eso es lo que yo quería subrayar, o sea, funciona cuando tienes los conocimientos tan absolutamente sólidos como tú tienes detrás para saber La locura. exactamente. Y la locura. Porque mezclar dos mundos tan distantes, o sea, tan dispares, es a veces un poco caótico, pero dentro de ese caos puedes encontrar un orden o una atracción, vamos a decir mejor que un orden. Porque las armonías tensas, un acorde o una cadencia suspendida, tal, no sé qué, que te resuelva en el tema que tú quieres tirar, hace que de manera natural lo entiendas así. O sea, al final es jugar, o sea, aparte del conocimiento que tengas que tener, que eso te ayuda a materializar tu locura, es no tener límites y sobre todo soltar pensamientos locos en voz alta, porque siempre que cuando lo hacemos en grupo tal, de repente dice, pero tú estás loco, tío, ¿cómo vas a mezclar esto con esto? Y digo, hazme caso, que esto puede ser un pelotazo y de repente, ¡pum!, haces una mezcla que es muy divertida y que igual te has pegado 3 horas en darle forma a una cosa que va a durar 15 segundos. Porque también la pegada que tú vayas a generar es directamente proporcional con la intensidad de tiempo que le metas, que le dediques. Si yo cojo y me pego en una transición 2 minutos y medio, al final se hace un poco soporífero. Pero si lo coges y cuando justo la gente va a perder un poco la atención, ya te lo llevas y te lo llevas a otro punto, estás constantemente reclamando atención de manera natural. Y entonces es súper dinámico. Interrumpimos un momento la programación para recordaros que este podcast es un contenido de Ensu. ¿Qué hace Ensu? Vídeos de bodas imposados y con guiones cinematográficos. ¿Qué dicen de Ensu? Elena y Grego dicen que ser novia Ensu debería ponerse hasta en el currículum. Andrea y José Luis dicen que confiar en Ensu fue la mejor decisión de toda su boda. Chris y Mark dicen, es un regalo que nos dio la vida poder hacer nuestro vídeo con vosotros. Si quieres conocer a Ensu, entra en la web ensu.es o visita @ensuvideo en Instagram. Oye, has mencionado la palabra grupo, hablando del grupo, o sea, tú detrás debes tener también un equipo de gente con la que trabajas. Claro, cuéntanos un poquito cómo es ese mecanismo de trabajo para llegar a esa pequeña burbujas de locura, porque yo estoy completamente de acuerdo que en la receta, si no ponemos un poquito de ingrediente de locura y de imaginación, ahí estaríamos siempre repitiéndonos a nosotros mismos y nunca avanzaríamos y nunca habría creatividad. O sea, la creatividad necesita de un punto de locura y de un punto de imaginación. Personas que piensen distinto a ti, porque si no tú harías siempre lo mismo. Correcto, entonces... O tirar por la misma línea. Esto me gusta, al final te acabarías copiando a ti mismo. Y eso es una pena, porque caes en la rutina. Siempre es igual. Entonces, asociarte o tener cabezas pensantes que te cogen y te dicen, oye, ¿y si...? Pues vamos a probar, a ver qué tal funciona. O sea, yo, por ejemplo, tengo uno de la banda, es el rey del funky. Le encanta el funky. Yo nunca he usado el funky porque lo veo muy difícil de hacer para que sea orgánico y sea muy natural. Este es un capo. Además, funciona, es el teclista, tiene mucho conocimiento de sintes, con teclados y tal, y le da muchísimo rollo porque cambia mucho el color de la música. Bueno, pues siempre propone, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Pero cómo vas a hacer eso, tío? Eso es una movida de 1000 demonios. Vamos a probar. Y entonces vas probando, el primer día dices, mira, es una locura, le dices que sí para que se calle. Muchas veces, igual que me lo dicen a mí, ¿eh? Uh-huh. Conforme vas dándole vueltas a lo pensado, a lo dialogado, dices, ostras, tampoco es tan locura. Y gusta. Y sobre todo que lo más importante cuando hacemos nosotros este tipo de cosas es que no nos canse a nosotros. Porque si a ti que te gusta, o sea, a ti que lo has hecho, que estás harto de escucharlo porque has visto cómo crece y lo repites y lo vuelves a probar y lo vuelves a probar y lo vuelves a probar, todavía no te cansa, cuando lo saques al escenario, a la gente le va a flipar. Oye, ¿cuál es la boda que te recuerdas como con mayor explosividad que se pueda contar, o sea, sin ningún, que no sea confidencial, que tú lo puedes explicar, que digas, mira, hubo una vez, no hace falta ni siquiera decir nombres, una vez que pasó tal, que me subí encima de la silla, que me subí encima de la mesa, que yo qué sé. Subirme, es que yo soy como una cabra, me he subido a un montón de sitios, pero he tenido, bueno, me acuerdo una en Managua, en Nicaragua, que esta no es porque sea lejos, sino porque eran 2.500 invitados.
O sea, nunca había visto una cosa así. Bueno, de hecho, tuvimos de teloneros nosotros tuvimos de teloneros a Maná. Imagínate el A follón. Maná. Y ya te digo, 2.500 invitados, el novio llegó en helicóptero, la mujer en un carro de caballos de la leche. Bueno, o sea, una locura. Eso fue muy caótico. Luego aquí en España he tenido, pues, no es por, o sea, no voy a dar nombres ridículos. O sea, No. o sea, bueno, no es que no los des, que además que no es confidencial ni No, nada. no. O sea, he casado a gente muy, muy guay, con mucho renombre y tal. Y quizá como la más sorprendente a nivel personal, no a nivel repercusión y tal, me acuerdo que le hice la boda que era un amigo, Manu Blanco, que es trompetista, el solista de la Orquesta Nacional de España de trompeta. Es un fenómeno, o sea, posiblemente de los mejores trompetistas o el mejor trompetista del mundo. Y en esa boda estaba prácticamente toda la plantilla de la Orquesta Nacional de España, la ONE. Claro, yo salí a tocar y dije, oh, mierda, aquí la gente sabe lo que yo voy a hacer, sabe, tocan el violín pues seguramente bastante mejor que yo. Y cuál fue mi sorpresa, que en vez de encontrarme con detractores en plan críticos, en plan, joder, lo que está haciendo, que se volvieron locos. Pero se volvieron locos hasta el punto de que hay gente de la ONU que ha empezado a seguir mis pasos. O sea, a picotear con la música electrónica, a picotear con géneros distintos del clásico. Y al final es una evolución. O sea, si nos quedamos... Yo siempre lo digo, yo soy un romántico, no en el sentido romántico sino que me gusta mucho el periodo del romanticismo. Me flipa, A mí también. O sea, me gusta mucho ese periodo, me gusta mucho el clasicismo y me gusta mucho el barroco también, pero creo que la evolución es lo que hace que, ¡pum!, de ese salto a nivel emocional que te sobrecoge, que te corta la respiración. Entonces esto es un poco lo mismo. El violín y la música clásica, para mí, ha sufrido la evolución de la música contemporánea, que es muy difícil a veces de entender y de escuchar. Entonces, de un periodo romántico precioso y maravilloso, hemos saltado a una cosa, no vamos a hablar mal, ¿para qué? Pero necesita una evolución un poco más afable. Y yo creo que por la música electrónica se puede encontrar muchísimo esa línea, ese camino. a mí me has dado ahí, me has clavado una agujita en el corazón con el romanticismo, porque yo soy una fan del periodo romántico también. Bueno, Insisto, igual que tú, del periodo romántico, que no es lo mismo que que también soy una persona romántica, pero son dos cosas diferentes. La gente lo confunde. O sea, a mí me flipa un libro que se llama Las penas del joven Werther, de Goethe, que es como la cumbre literaria del romanticismo. Me flipa porque creo que los seres humanos somos sobre todo seres emocionales. Total. Somos seres emocionales y un poco eso entronca con nuestra conversación, porque la música está comprobado, como tú muy bien decías, que de todos los sentidos, el oído y a través de la música sobre todo es lo que más directamente enlaza en nuestro cerebro con nuestras emociones. Bueno, es que me has dicho el romanticismo, digo, es que le tengo que decir porque es que me encanta el periodo romántico. Oye, de todos estos conciertos en vivo que haces en las bodas, para que la gente que nos está escuchando diga, ostras, a ver, vamos a pensarlo. ¿Cuánto suele durar una actuación? ¿Con cuánto tiempo hay que contactar de antelación? Un poquito para dar información para la gente que nos esté escuchando y se esté ahí animando. Depende, a ver, esto es un sector muy personal, o sea, muy personalizado. No puedes ofrecer una plantilla de servicios y ceñirte a rajatabla, porque sería un error. O sea, al final siempre hay variables. O sea, si yo tocase siempre las mismas bodas en el mismo sitio, con el mismo equipo, en la misma sala, con los mismos invitados, lo controlaría que flipas. Pero no es así. Cada boda es una movida diferente. Entonces, antes te hablaba de las intensidades de los distintos episodios que hay dentro de una boda. Te puedo hacer un cóctel y puedo hacerte un cóctel de 1 hora y media, pero te tengo que ajustar la música a esa 1 hora y media. Porque si yo cojo y te meto la intensidad de la música electrónica de la barra libre en un cóctel 1 hora y media, te reviento la boda. Porque sería un pesado. Y hay mucha gente que no sabe entender que los espacios tienen que respirar. Entonces, un cóctel tiene que acompañar. Tienes que coger y permitir que la música que tú ofrezcas acompañe una conversación de gente que igual lleva 2 años que no se ha visto, se reencuentra en la boda, ¡jo, qué alegría, tal, no sé qué! Cuéntame tu vida, que yo te escucho y yo te acompaño en ese momento. Otra cosa es, oye, queremos entrar al banquete y tener 10 minutos de explosión ahí con una energía brutal, o al cierre de la cena. Imagínate, o al cierre de la comida, porque servimos el café en la mesa o con una copa y ya quiero que la gente entienda que cambia la actitud, la emoción y vamos a desfase puro. Pues ahí no te puedo hacer tampoco 2 minutos porque se me quedaría muy corto, pero en 10 minutos te caliento para que lo entiendas además
Yo siempre digo que tenemos una cosa muy en contra y es que no podemos hablar. No podemos animar. Venga, va, palmas arriba, ve. No. Además que eres un poco de feria. Nosotros lo que hacemos es despertarlo de manera natural. Y entonces es cuando la gente lo asume y lo asimila como propio. O sea, es germinar esa emoción para que la gente lo sienta como algo natural de ellos. Entonces piensan que lo han elegido ellos, aunque está súper forzado porque obviamente nos dedicamos a ello, a jugar con las emociones, y ahí es cuando todo fluye de manera natural, de manera orgánica. En las barras libres hemos hecho conciertos también, en barras libres, que queda guay, o sea, está el DJ pinchando y hay un momento determinado, pum, cortas y hacemos un set, pues imagínate, 45 minutos. Obviamente el repertorio no vas a ponerte a tocar una balada, todo va muy en sintonía a dónde estás y qué momento ocupas, ¿no? de tiempo. Y la gente siempre valora un montón el directo. La gente se vuelve loca con los directos. Aunque tenga menos calidad que una grabación que se ha hecho en estudio, porque obviamente en directo tienes el problema de la acústica de la sala, el problema de que el técnico del sonido sea capaz de sacar el 100% del equipo ese día, que tú estés al 98% en vez del 100%, ya has perdido un pelín. Pero a la gente el directo le flipa. O sea, es un live. Además, mucha gente nos coge y nos dice, ¿pero esto está grabado? Digo, no. Digo, mira. Y quito así el arco porque hay gente que, o sea, desde el escenario se ve absolutamente todo, es impresionante. Entonces ves a dos que está diciendo, esto está grabado. Y entonces tú lo coges, lo miras así y le dices, es verdad, están tocando de verdad. Tal. Es muy guay. El live tiene una fuerza que no va a tener nunca una grabación, nunca va a tener un vídeo enlatado. Y si sabes gestionarlo, pues la gente lo agradece y lo valora un montón. Totalmente. Estás hablando de emoción, de directos, de hacer estallar a la gente, bueno, pues todo ese momento wow que comentabas antes. Has hecho esa parte de pionero con este instrumento que es el violín eléctrico, llevándolo además a mezclar clásicos con música contemporánea, con electrónica. O sea, ahí estás hablando de cosas muy distintas y en las que todas has ido como picando piedra, abriendo puertas. Claro, ser pionero tiene una cosa muy buena y es que se asocia tu producto a tu cara, pero efectivamente tienes que reventarte a abrir paredes. O sea, yo siempre digo que yo soy como el pan Bimbo del violín, ¿no? Pues no soy el pan de monte, soy el Bimbo. Entonces, eso es una maravilla, porque ahora tienes un lecho en el que te mueves y estás consolidado, está muy bien. O sea, la gente piensa en violín eléctrico y suele pensar en mí. Es una maravilla. Pero hasta que lo he conseguido, o sea, hemos trabajado como auténticos bestias, pero bestias. ¿Y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño es hoy. O sea, no te creas que tengo una ambición extraordinariamente grande, porque creo que si ambicionas demasiado, el bofetón puede ser bastante gordo. Nosotros hacemos las bodas como si fueran festivales. O sea, siempre decimos que tocamos igual para 8 personas que para 800.000. Bueno, 800.000 es que no vamos a tocar nunca, pero para 8.000 sí. O sea, nosotros hemos hecho para 8.000, 10.000 personas y tienes que tocar exactamente igual que si tocas es para 80. Antes te decía que desde el escenario se ve todo. Normalmente se suele ver lo negativo antes que lo positivo. O sea, si tú tienes un aforo de 2.000 personas y tienes 3 que no están a gusto, vas a tocar para intentar enganchar esas 3, no para mantener a las otras 1.997. Es un poco frustrante en ese sentido, por lo que también ir a buscar, como sueño, imagínate tocar en la Super Bowl, que sería brutal, sería súper divertido, sería la leche. Creo que es algo bastante difícil de lograr. Hemos hecho presentaciones en el Wanda Metropolitano, en el Riyadh, hemos hecho cosas en el Wizzing Center, en Movistar Arena, con la Federación de Baloncesto Española. O sea, hemos hecho cosas bastante gordas. En Starlight hemos tocado. O sea, entonces, cualquier cosa que nos venga ya de más es bienvenida. O sea, no, ambicionar demasiado al final te puede quitar los pies de la tierra. Entonces, poquito a poco, vamos poco a poco. Y creativamente, o sea, ¿quieres seguir explorando? ¿Quieres seguir experimentando? Claro. O sea, ahí eso es lo molón. Ahora, por ejemplo, tenemos un concierto a la vista en el que queremos cambiar parte del repertorio. De un repertorio que tenemos como muy arraigado, muy arraigado. Llevamos 8 meses tocándolo, no mucho más. Y ya estamos pensando en cambiar cosas para darle más intensidad. Pero no intensidad de solo volumen y tralla, sino
lo que es un poquito más pasteloso, hacerlo todavía más íntimo, lo que es más cool, o sea, más purista, todavía hacerlo más, o sea, tener detalles para que la gente empiece a investigar. O sea, es muy guay que alguien que no conoce a Beethoven diga, jo, es que gracias a un concierto tuyo que encontré no sé qué, ahora escucho música clásica y me flipa. Ah, pues muy bien, pero escúchame a mí, no me fastidies. Déjate saber todo. Pero sí que es verdad que al final despiertas o abres ventanitas para que la gente siga enriqueciéndose. Eso es muy guay. Es como, vamos, yo me lo paso mejor en Spotify con lo que me recomienda de novedades que con mis álbumes de toda la vida. O sea, porque uno lo uso para regocijo mío y los demás pues me abren un poco la mente. Sobre todo en viajes y tal, que voy escuchando siempre mucha música, siempre voy capturando, digo, a favoritos. Y entonces cuando llego a casa, de repente digo, ¿pero por qué guardo esto? Es horrible. Pero siempre hay algo de 10 temas que descubres nuevos, hay uno que te crea una línea de desarrollo para ti. Un momento para recordaros que Ensu también hace vídeos corporativos con Ensu Brands. El mismo cuidado por las historias emocionales, cinematográficas y honestas aplicado a marcas y empresas. ¿Qué dicen los clientes de Ensu Brands? Brutal, lo habéis clavado. O, he estado muy tranquila en todo el proceso, porque sois los mejores y os seguís superando. O, nadie os supera contando historias. Si quieres conocer a Ensu Brands, visitad la web ensubrands.es. Esta parte así, o sea, la creatividad necesita de esa parte de descubrimiento, esa parte de curiosidad. O sea, es que sin curiosidad es imposible ir hacia la creatividad. Vaya, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, pero o sea, y esa parte como de Pigmalión que tú me contabas ahora, ¿no? De didáctica, ¿no? De la satisfacción personal, de decir, ostras, pues mira, gracias a mi trabajo, si solo he arrastrado varias personas a la música clásica, porque música clásica, como antes apuntábamos, evidentemente la gente tiene a lo mejor un concepto un poquito con muchos prejuicios hoy en día, creo yo, tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, sin duda, que deberían ir limpiándose todos esos prejuicios, porque hay un terreno vastísimo para explorar en música clásica. Y solo que hay esa satisfacción de haber hecho como de Pigmalión, de decir, oye, pues he acercado a la gente a conocerlo, a explorarlo, a investigarlo, y a lo mejor de los, no sé, infinidad de autores que hay en música clásica, han encontrado 2 que les encajan. Oye, qué bonito, ¿no? Sí, y esos 2 darán paso a otros 2. Claro. Eso sí. Mira, yo siempre lo digo, yo antes de empezar a hacer esta disciplina de música electrónica y de violín eléctrico y demás, yo hacía ópera en el Teatro Real. O sea, imagínate el contraste, era muy heavy. ¿Qué pasa? Que es lo que dices, ¿no? El público de la música clásica y el músico de música clásica se distancian muchísimo. Hay como no sé por qué, no hay empaque. No hay, de hecho, tú estás en un concierto, te está gustando muchísimo el primer movimiento de un concierto de piano de Chopin y como se te ocurre aplaudir porque te ha flipado el primer movimiento, la gente, shh, oye, tío, escucha, que le estoy dando las gracias, que me ha gustado el primer movimiento, va de puta madre, con perdón, vas muy bien. Entonces, sigue así porque me está flipando lo que estás haciendo. Con la música electrónica, en minuto 1 ya están gritando. Ya se puede manifestar y ya vinculas con ello. Yo he estado un montón de años de residente en Teatro Capital, un club de aquí de Madrid. Y yo me acuerdo que tenía, siempre cuento la misma anécdota porque es que me hizo mucha gracia. Había una chiquita que fin de semana tras fin de semana cogía y venía, Pablo, ¿te haces una foto? Y yo, foto, tal, 2, 3, 4, y a la quinta foto le cojo y le digo, oye, si ya te has hecho 5 fotos conmigo, ¿para qué quieres otra? Si soy el mismo tío de las últimas 4 veces. Dice, ya, pero es que ahora me he comprado un violín. Eso no me ha pasado nunca en el Teatro Real, no me ha pasado nunca en el Auditorio Nacional, no me ha pasado nunca en el Teatro Monumental tocando con la RTV. Es muy difícil porque no invita a compartir ese momento. Por contra, pues haciendo esto, la gente quiere ser tú. O sea, quiere vivir esa experiencia que tú le estás ofreciendo. Dice, este tío se lo está pasando como un enano. O sea, cuando nos ven a la banda a tocar, dicen, aparte que toquemos bien o mal, dice, el buen rollo que salta desde el escenario al patio de butacas es brutal. Pero no te lo esfuerzo. O sea, nosotros tocamos, siempre lo digo, nosotros tocamos para pasárnoslo bien. Y siempre con muchísima calidad y mucho rigor musical. Pero no te forzamos, coge lo que tú quieras. Y entonces, pum, salta y ahí los has ganado. Ahí los has ganado. Oye, qué bonito esto que me cuentas, qué bonito. Y tiene que ser encima de que lo disfrutáis, que encima si conectas, esa parte de conexión con la gente me parece súper bonita y como tú muy bien decías, es lo más satisfactorio. Y ese
como ese feedback, ¿no? Ese aplauso, ese enlazarse. A mí me gusta muchísimo la música, ya lo estoy diciendo, y sí que he ido a muchos conciertos de música clásica y es verdad que hay como una especie de protocolo, ¿no? Diríamos, tal vez la palabra sea como un protocolo un poco que te encorseta en la actitud. Sí, ¿no? te acuerdo. Que tú puedes estar viviendo súper intensamente aquello que estás escuchando, interiorizándolo y disfrutándolo muchísimo, pero es verdad que se espera de ti que contengas esa emoción, ¿no? Y que hay un tío que se está jugando la vida delante de un morlaco de 600 kilos. La gente dice, ole, ¿por qué en la ópera no? ¿Por qué en un sinfónico no? Oye, joder, se marca un solo el solista de cello espectacular. ¿Por qué no le vas a aplaudir? Pasa en el jazz, pasa en la música electrónica, pasa en cualquier lado, menos ahí. Eso, si se rompiese esa barrera, que ya lo hacía Ataúd Forgente hace la leche de años con el conciertazo, acercaba muchísimo el público a lo que es la escena del teatro, o sea, al escenario, y funcionaba. Ahí fidelizabas a gente para que entendiese ese discurso y todo ese arraigo cultural que hay. O sea, si es que yo lo siento mucho, o sea, tenemos grandes artistas, no voy a decir ninguno por si acaso se malinterpreta, pero todo lo que hay ahora mismo como top mundial. O sea, si levantase la cabeza de Chopin, o Schumann, o Verdi, o Brahms, pues les hacía pipí en las orejas. Porque es que ha habido gente con muchísimo talento que se está olvidando. Y es una pena. Oye, o sea, me quedo fascinada con todo lo que nos estás contando. Me parece interesantísimo. Me parece... vaya, es que me dan unas ganas de escucharte cuanto antes. Tocar. Ya estás tardando. Me dan unas ganas de venir en directo, en un live, ahí a verte, actuar. Oye, mensaje final. ¿Qué les dirías de la gente que nos está escuchando? Que hacen wedding planners, organizadores de eventos, gente que tiene espacios de bodas donde se celebran bodas, parejas que están organizando su boda. Cuéntales, ¿qué les dirías como recomendación, como consejo, como pues tu experiencia? Apunte final. Mi experiencia y mi consejo es que las cosas hechas a mano y con cariño son mejores que las que van a volumen. Pero un sector tan potente como el de las bodas, que se supone que está tan personalizado y que está tan cuidado y va al detalle y tal, se está empezando a corromper por grandes empresas. O sea que yo sí que mantengo muy buena relación con muchas weddings, pero no por interés, sino porque me tratan muy bien y porque yo hago mi trabajo de la mejor manera que puedo siempre con ellas. Pero hay que buscar la persona que te acaricia cuando le pides un presupuesto, cuando te recomienda cualquier cosa, algo que sea un poquito más. Y se está perdiendo. Yo lo siento un montón. A mí me cogen y me mandan mails a veces súper fríos. Y automáticamente a mi equipo les digo, ni lo contestéis. O sea, no es la persona que nos está buscando. Nosotros hacemos un trabajo súper a mano. Si me lo pides como si fuera granel, es que no tienes la sensibilidad para lo que yo te voy a ofrecer. Y no pasa nada. Ni yo soy tu proveedor, ni tú eres mi cliente. Entonces, hay que saber segmentar dónde quieres estar y quién es la persona que te puede ayudar a llevarte a ese sitio. Y luego, bueno, sobre todo es eso, hablar con total sinceridad, contar las cosas como tú las quieres ese día y nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudarte a lograrlo, obviamente. Pero desde luego, siempre está ultra personalizado y, como te decía antes, con mucho cariño y mucha atención. Oye, me parece un consejo buenísimo que suscribo. Además, te tengo que decir por nuestro trabajo en Ensu, también sube personalizado, o sea, suscribo, estoy totalmente de acuerdo. La artesanía, que se asocia muchísimas veces a trabajos manuales, tiene muchísimas vertientes y tiene muchísimas maneras de expresión, y tanto es en música como es en audiovisual, como somos nosotros, como hay que buscar esa persona que tiene ese punto de artista, esa persona que quiere realmente hacer un trabajo específico para ti. Realmente seguro que tú adaptas un poquito según ves cómo responde la gente en la actuación. Sí. Mira, perdón que te corte, pero muchas veces nos dicen, ¿nos podéis pasar el repertorio que vais a tocar? No, porque yo no sé cómo va a estar la sala. No sé en qué momento va a estar. Entonces, si yo voy con algo programado y la gente está súper parada y yo tengo mucha caña prevista, va a ser un fracaso, te voy a reventar. Si pasa lo contrario, que están súper animados y yo voy a empezar desde muy abajo, voy a perder todo ese avance que has hecho. Entonces, lo más importante es leer en estas situaciones, saber dónde vas y en función de eso, oye, yo soy un profesional, tengo un montón de herramientas
esta es la que me toca. Nadie va a atornillar un tornillo con una radial. Sería estúpido. O sea, usa lo que tienes que utilizar para según qué necesidad cubrir. Totalmente de acuerdo. O sea, es exactamente, lo has ilustrado súper bien. Exactamente. Lo de la radial está, mira, es que voy a usarlo, te voy a citar cuando intente explicar, te voy a citar, mira, pues Pablo Navarro me dijo una vez una imagen poética, por así decirlo, pero muy poco poética en este caso, ¿no? Muy de bricolaje, pero que nos sirve, ¿no? Como imagen poética para ilustrar eso que pretendía yo expresar. Me encanta, lo suscribo y me parece un muy buen consejo para quien nos esté escuchando. No te robo más tiempo, Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. De verdad, lo hemos pasado fenomenal, ha sido muy interesante. Yo creo que muchísima gente que nos está escuchando habrá aprendido un montón sobre las actuaciones live, en directo, sobre todo el mundo de la clásica aplicada a bodas, sobre lo que es el violín eléctrico, que a lo mejor hay gente que no lo conocía. Así que te agradezco un montón. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Un besito. Venga, chao, cuídate. Chao, chao. Hasta aquí este episodio del podcast Houston, tenemos una boda. Si te ha gustado, tienes más de 150 episodios en Spotify, YouTube, iTunes e iVoox. Este podcast está producido por Ensu. Síguenos en Instagram en la cuenta @ensuvideo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.